Infinity Podcast, un podcast sin límites. Hola, hijos de Zeus, sean bienvenidos a este segundo episodio, en el cual ya entraré fuerte con un tema que no agradará a muchos: la homosexualidad en las civilizaciones antiguas. No quisiera comenzar este episodio sin antes pedir disculpas por los errores de audio cometidos en el anterior episodio, ya que al ser el primer episodio, realmente yo no suelo manejar, manejo hace poco las aplicaciones de edición de audio. Entonces eso, pensé en ocultar un ruido que había, un ruido ambiente con una pequeña música de fondo, y realmente no funcionó como tal. Entonces, al no funcionar, pues pido disculpas porque esa música de fondo puede ser un poco molesta y puede cansar, y puede ocasionar de que no se quiera seguir escuchando el episodio, y que a los 5 minutos que estaba nervioso y todo estaba comenzando, pues entonces, se evitará la escucha del tema. Aún así, espero que lo hayan disfrutado. Y comenzamos. Primero tenemos que ver qué significa una civilización como tal, antes de comenzar a hablar de las civilizaciones antiguas. Por cierto, las fuentes de todo lo que yo voy a decir en este episodio las voy a dejar en la descripción del mismo. Voy a dejar un link para que puedan descargar los archivos en PDF que he conseguido de algunas revistas de investigación o artículos de investigación como tal, en una carpeta de Google Drive. Y en el caso de algunos videos de YouTube que haya visto y que me hayan resultado interesantes, pues entonces le voy a dejar el link para que puedan ver videos en la descripción de YouTube, junto con las redes sociales, para que puedan ver el episodio en otras plataformas, o para que puedan seguir compartiendo el episodio. Bien, entonces tenemos que una civilización es un estadio cultural avanzado de las sociedades humanas, por el desarrollo de su ciencia, su arte, sus ideas y sus costumbres. Esta cuenta con las siguientes características: una aglomeración de población de al menos 5.000 habitantes, el dominio de la escritura, es decir, la transmisión de la información de manera segura a lo largo de las generaciones, centros ceremoniales de culto, es decir, que cuente con una religiosidad, y autoridades dotadas de poder, es decir, el sistema político o sistema militar. Hay que destacar que cada civilización a nivel científico tiene la misma importancia y valoración que la judeocristiana, es decir, que debe de respetarse cada contexto. El hecho de que esas civilizaciones hayan sido más antiguas que la civilización judeocristiana y que el concepto de un solo Dios no haya sido adquirido sino por los hebreos, más tarde el judeocristianismo, eso no quiere decir que esas civilizaciones antiguas tengan menor valor histórico o una menor valoración crítica por tener un sistema de creencias diferente que la cristiana. Por el contrario, son cosas que se tienen que tomar bastante en cuenta, porque antes de existir los hebreos ya habían otras culturas, habían otros escritos, que de hecho los propios judíos absorbieron a través de las escrituras muchos de sus escritos, que ya de eso vamos a hablar más adelante. Bien, entonces ahora vamos a ver diferentes civilizaciones y su percepción de la homosexualidad. Tenemos la civilización antigua china, es la más antigua, y entre los hallazgos de documentos que muestran una homosexualidad a nivel explícito, se encuentra una historia cuyo origen se remonta en el siglo VI a.C., de un funcionario de nombre Ren, que miraba con deseo explícito al rey Qin Shi Huang. No sé si así se pronuncia, me disculpan si tengo una pronunciación acerca del chino antiguo terrible, pero este funcionario le revela que no puede dejar de observar su belleza. Luego, él mismo seduce al rey diciéndole que no debe de ser asesinado por tener relaciones sexuales con él. Y el rey, ya convencido de que lo está mirando de manera hermosa, decide aceptar. Y tienen sus relaciones de manera amorosa, y la historia incluye posteriormente más relaciones homosexuales y disputas entre los mismos. Es decir, un funcionario que quiere al mismo tiempo estar con el rey también acepta estar con ese funcionario porque la sexualidad era diversa, no era una monogamia como tal. Es decir, ya había una trama alrededor de una relación o varias relaciones homosexuales. Bien, otra que tengo por acá es en las dinastías Ming y Qing,
cuyas obras literarias mencionaban la homosexualidad, incluso algunas la adquieren como trama principal. Se destaca la famosa novela del siglo XVII a.C., llamada Sueño en el Pabellón Rojo, en donde el protagonista, Jia Baoyu, mantiene relaciones con 2 hombres y las mismas son relatadas con delicadeza. Finalmente, en la dinastía Qing, en el siglo XIX a.C., aparece una obra titulada, todas las obras que estoy mencionando en el chino son del chino traducidas al español, Un espejo para catalogar flores, la cual es conocida por describir una penetración de manera explícita entre hombres. Cabe destacar que la homosexualidad de la antigua China dependía de la pirámide social. Es decir, mientras la alta sociedad podía disfrutar de una libertad sexual, la clase marginada veía la misma de manera no aberrante, pero no era habitual, ya que lo principal era la supervivencia y la reproducción. Pero en la alta sociedad, donde ya la supervivencia y ya la producción de bienes era algo, digamos, ya era algo logrado, entonces, ya a la hora del ser reproductivo, ya eso se tenía en cuenta, se tenían sus esposas de manera natural, pero entonces había la apertura de tener más relaciones, de diversificarse sexualmente. Tenemos la civilización mesopotámica. Esta, si bien en sus inicios la homosexualidad no era rechazada, es decir, en ninguna parte del código Hammurabi hay leyes al respecto como tal. Es decir, hay leyes del padre hacia los hijos, del padre hacia la madre, del padre hacia las hijas y las propiedades. Dentro de su sistema político hay leyes como tal, pero en contra de la homosexualidad o a favor de la homosexualidad no hay nada al respecto. Sin embargo, a nivel cultural, debido al arte de esa cultura, se tienen algunos relatos y algunas figuras donde se muestra una homosexualidad explícita en sus inicios. Pero ¿qué sucede? De que no estaba presente la escritura cuneiforme en ese sentido. Es decir, que no había esa identidad de civilización como tal. Entonces, esta es una de las pocas civilizaciones antiguas que rechazó en una parte importante de su historia la homosexualidad. Porque ¿qué sucede? Con la invasión de los asirios, los cuales veían de forma bastante la homosexualidad, entonces viene la escritura característica, esa escritura cuneiforme. Y viniendo esa escritura cuneiforme, entonces viene esa prohibición de la homosexualidad y viene esa instauración de la civilización. Entonces ese es el detalle con Mesopotamia. Incluso a nivel histórico, se data que Jacob, el patriarca bíblico, proviene directamente de Mesopotamia, explicando la extracción de los hebreos de muchas de las leyes de Hammurabi. Entonces aquí yo tengo el texto, por lo menos para analizarlo de una manera crítica. Tengo la versión de la Reina Valera de 1960, tengo la Biblia de Jerusalén y tengo la Ley 20 del reinado de Tiglat-Pileser I, y voy a dejar esa fuente bibliográfica, creo que lo voy a dejar en un documento en Word, o voy a dejarlo, lo dejaría en la descripción, el nombre del libro y del autor, para que quien quiera investigar, pues entonces pueda hacer esa lectura. Que no lo dejo en PDF, debido a que ese libro hay que comprarlo como tal. Entonces, como encontré la fuente, pude leer lo suficiente, pude leer en el Google Académico, sin necesidad de comprarlo. Entonces, yo dejaré el link, el que quiera leer, pues entonces va a Google Académico, busca el libro, y entonces se informa cada vez más. Cabe destacar de que no voy a mencionar fechas a nivel específico como tal. A menos, bueno, los siglos, pero no una fecha de que tan específica, debido a que primero en las civilizaciones antiguas las fechas eran aproximadas, y a las fechas ser aproximadas a ese pequeño margen de error entre una fecha y otra. Además de que lo importante, por lo menos para mí, desde mi punto de vista, no sería la fecha en sí misma, sino el suceso histórico que ocurrió en dicha fecha. Y bueno, de conocer de que todos esos hechos han sido antes de Cristo o antes de la era común. Bien, entonces voy con Levítico, la Reina Valera, voy a leer el capítulo 18, versículos 22 al 24. Y dice: No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se podrá delante del animal para ayuntarse con él, es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Eso es lo que dice la versión de Levítico 18, versículo 22 al 24, de la Reina Valera de 1960. Y entonces tengo, por lo menos la parte del no acordarse con un hombre, de la Biblia de Jerusalén, que es un poco más clara, que dice: No te acostarás con un hombre del mismo modo que con una mujer, es abominación. Entonces vamos a ver la similitud
de ese versículo 22 con la ley 20 del reinado de Tiglat-Pileser I, que dice: si un hombre haya sido con su amigo, es decir, se ha acostado con su amigo, y se prueban los cargos y se le encuentra culpable, será castigado convirtiéndole en eunuco. Es decir, a nivel bíblico, no se tomaban un castigo social de manera directa, a excepción de la apedreación de una prostituta y de las batallas directas por el mandato divino. Pero sí había esa visualización de abominación, es decir, era un rechazo total a nivel social. Un hombre acostarse con otro hombre o una mujer acostarse con una mujer. Pero te estamos viendo de que la Biblia como tal no habla de ambos sexos, solamente de un hombre hacia otro hombre. ¿Y por qué esto? Bueno, digamos que la figura masculina durante mucho tiempo, principalmente en las civilizaciones antiguas, era vista de una manera superior de esa figura masculina a la figura femenina. Entonces, lamentablemente, gracias al feminismo, ya esa visión es totalmente diferente y a la mujer se le da el valor que se merece. Pero en esas civilizaciones, a nivel contextual, entonces esto no era así. La mujer era prácticamente vista hacia un lado. Que en cierto sentido, eso le ha otorgado como que a través de la indiferencia, mayor libertad en ciertas ocasiones. Cosa que todavía se ve por lo menos aquí en República Dominicana, en la actualidad, donde no se puede ver a dos hombres besándose por ningún lado, pero entonces son dos mujeres que tienen su intimidad, pues entonces incluso genera morbo social. Entonces, cabe resaltar que si bien los hebreos absorbieron escritos y costumbres de otras culturas, es decir, en el principio en Jacob, al provenir de Mesopotamia, presumiblemente se presume que decidió abandonar por cuenta propia dicha civilización, comparte el sistema familiar patriarcal, la concepción de propiedad perteneciendo esta al padre principalmente, la esposa principal y concubinas, es decir, esa poligamia, entre otras similitudes. Entonces, a pesar de que ese pueblo de Israel o los hebreos hayan absorbido diversos escritos de muchas culturas, de hecho, el libro de Levítico tiene muchísimas similitudes con el Código de Hammurabi. De hecho, se presume es decir, los historiadores presumen que muchas de esas leyes provienen directamente de ahí. Es decir, que en vez de una inspiración divina como tal, se tenga la inspiración a través de la transmisión de generación en generación de Mesopotamia. Bien, entonces vamos con la civilización egipcia. En esta civilización, si bien no se tiene de manera explícita en sus escrituras algún indicio de prácticas homosexuales, los historiadores coinciden en que en dicha civilización la homosexualidad formaba una parte crucial de los ritos religiosos. Es decir, que la homosexualidad en el antiguo Egipto era vista de una manera más trascendental. No era vista como algo que debía ser cotidiano, sino algo divino. Se ofrecían las relaciones homosexuales en general a los dioses y en la alta sociedad. Ser homosexual era visto como un privilegio real. Bien, entonces tenemos una de las civilizaciones o dos civilizaciones que vamos a ver, donde hay muchísimos más datos y muchísimos más avances acerca de la homosexualidad en una civilización, que son la civilización helénica o la civilización griega y la civilización romana. En la civilización helénica, en esta, las relaciones heterosexuales y las homosexuales no tenían una diferencia como tal. La bisexualidad era vista de manera normalizada. De hecho, las relaciones heterosexuales eran vistas únicamente como medio de reproducción para mantener la descendencia, mientras que las relaciones homosexuales, las masculinas, privilegiadamente, eso de manera lamentable, pero bueno, así es la historia, eran vistas como una verdadera relación de amor. La relación entre dos hombres era vista a nivel filosófico como una relación perfecta, una verdadera muestra de amor. Cabe destacar que los roles sexuales se efectuaban de acuerdo con la etapa de desarrollo del hombre. El adolescente hacía de pasivo debido a que se le mantenía militar y académicamente, mientras que el hombre mayor ejercía de activo y en ocasiones era incluso el profesor de dicho estudiante, es decir, que se encargaba de la educación de manera directa, principalmente con los principales filósofos, es decir, Sócrates a Platón, Platón a Aristóteles, y estaba como ese ciclo. Yo soy adolescente, quiero iniciar mi vida sexual, busco una especie de sugar daddy, en muchas comillas, que me ayude a mantenerme, que sea rico,
este me mantenía y a cambio entonces yo iniciaba mi vida sexual con él. Pero que la penetración como tal no era mal vista por el adolescente, porque él sentía que eso era lo que le tocaba en esa etapa y que posteriormente, cuando adquiriera las riquezas, entonces le iba a tocar ejercer su rol de activo. De que primero recibía y luego podía dar. Es decir, que en vez de verse el rol pasivo como un rol discriminado como tal, se veía como un rol que tenía que asumirse en dicha etapa de la vida. Y así muchos de los hombres griegos, eran muy pocos los que ejercían una relación únicamente heterosexual o únicamente homosexual. Incluso no se tienen datos históricos como tal de griegos que no hayan vivido una bisexualidad. Bien, en el caso de la mujer, no se tiene mucha documentación debido a que sus relaciones ni siquiera eran tomadas en cuenta, por lo menos en las relaciones homosexuales. Y por último tenemos la civilización romana. En esta civilización no se compartía en absoluto la imagen maestro-estudiante de los griegos. Es decir, el griego, en sus inicios académicos, comenzando esa vida sexual, los romanos veían eso como una depravación, porque decían, es un niño, es una niña. No debe de iniciarse sexualmente a esa edad. Lo consideraban una edad demasiado temprana. En cambio, se visualizaba la homosexualidad en el campo militar, de esclavo a amo, y hasta el derecho romano, en gran parte de su historia, llegó a legalizar el matrimonio, y lo pongo entre comillas porque llamarlo matrimonio como tal. Algunos historiadores dudan al respecto, sin embargo, bueno, actualmente se consideraría como matrimonio, pero digamos que en el derecho romano se ve como una unificación afectiva entre dos personas del mismo sexo. Por eso puede confundirse en que sea solamente una relación afectiva, pero en muchos emperadores se tienen pruebas constatales de que también han tenido esa especie de rito para una relación homosexual. Voy a mencionar, tengo uno de los grandes militares y emperadores. Nerón, por ejemplo, contrajo matrimonio legal en 2 ocasiones, con 2 hombres distintos de manera pública. Es decir, en Grecia ya la gente está clara de que la homosexualidad existía, pero era una homosexualidad, una bisexualidad de manera sana, porque no se veía con tabúes las relaciones sexuales. No se visualizaban de esa manera. Y bien, llegado a este punto, nos podemos preguntar, ¿cuándo la homosexualidad empezó a ser vista como una aberración? El derecho romano, en el siglo VI después de Cristo, fue la primera vez que se prohibió las prácticas homosexuales masculinas en su totalidad, ya que la homosexualidad femenina nunca fue tratada con indiferencia, es decir, nunca fue tratada como un desprecio como tal. Quizás habían algunas leyes en donde se consideraba que estar con otra mujer, estando casada con su esposo, fuera vista como adulterio, pero entre mujeres solteras eso nunca fue, ni siquiera fue visto, no puedo decir, no fue mal visto, ni siquiera fue visto, no fue tomado en cuenta. Ver a mujeres, eso era algo como que me da lo mismo, son mujeres, punto. Eso se vio en la época romana y principalmente de manera más marcada en la cultura helénica. Esto en la época donde el cristianismo ya formaba parte importante del imperio. Es decir, ya la iglesia y el estado estaban fusionados a nivel político y a nivel religioso y la iglesia formaba parte del poder. Posteriormente, ya en la Edad Media, la iglesia influyó en gran medida en la forma de pensar de las personas, percibiéndose a partir de ahí la homosexualidad como un delito y un pecado grave hacia Dios. Y así sucesivamente hasta nuestros días, en donde se lucha en contra de más de 2000 años de dicha percepción. Es decir, que la iglesia en general fue la principal pionera, lamentablemente, de que la visión de la homosexualidad fuera satanizada, mayoritariamente en Occidente, pero también alrededor de todo el mundo. Las leyes divinas, entre comillas, porque yo no las visualizo de manera divina, sino como producto de la influencia de otras civilizaciones que han invadido a la cultura mesopotámica, y a raíz de ahí se tiene que Jacob, la separación, continúa con esa idea en contra de la homosexualidad a todo el pueblo de Israel, y a partir de ahí hasta que la religión cristiana se logra influenciar al imperio romano. Es como que una corriente religiosa en principio estigmatizada, reprimida, al apoderarse de ese vínculo político, pues entonces llegó a ser perseguidora, y perseguidora de lo que predique en contra. Y una de las cosas de lo que predique en contra
aparte de la sexualidad desenfrenada, la homosexualidad. Entonces, lamentablemente, se nos privó como seres humanos, como civilización moderna que somos, de una percepción de la homosexualidad naturalizada, en donde no se vea como un pecado como tal. De hecho, cuando una persona dice que no es pecado, se nombra de forma osada, de que ay, qué osadía, o para ti no será pecado, pero para mí sí, porque la Biblia tiene toda la razón. Como agnóstico, mi visión de eso es que, primero, la Biblia ha tenido muchas influencias de otras civilizaciones. Y al tener influencia de otras civilizaciones, tiene un contexto variado y un contexto que depende de la época. Es decir, la Biblia no se puede negar, nadie puede negar que tenga buenos mensajes, que tengan mensajes, digamos, que sean cambiadores para las personas en la actualidad, porque lo aplican a su contexto, lo aplican a su vida. Pero lamentablemente, en cuanto a la homosexualidad, las religiones principalmente no han permitido que se evolucione en cuanto a eso y que se vuelva a visualizar una relación de manera clarificada, como debe de ser. Porque ok, la religión puede decirme que es pecado, pero más de 1500 o más de 3000 años antes de Cristo me dicen a mí, a través de varias civilizaciones, que la religión no necesariamente tendrá la razón, sobre todo la religión cristiana. Hay diversos, digamos, dioses, hay un patrón religioso, de religiosidad, que fue necesario en sus inicios porque la religión sirvió antes de la razón para explicar sucesos sobrenaturales o sucesos que nosotros como seres humanos no podemos comprender en inicios. Pero ya está el carácter científico, está el carácter razonado, que cada quien puede vivir su religiosidad, porque la ciencia no lo podrá todo, ni la filosofía lo podrá todo. Bien, pero no podemos pretender como seres humanos, y esto lo dejo como reflexión, de que mis creencias de manera individual, de manera de una religión que es subjetiva de cada institución religiosa. Pero hay tantas religiones cristianas en el mundo, porque llega un punto en donde una persona dentro de la religión como tal no está de acuerdo en lo que está haciendo su religión y termina la creación de otra religión, termina otra división. Entonces ese factor de división del ser humano hace que la propia religión en sí pierda como ese, no le digo que pierda su valor, porque tampoco es que yo quiera satanizar a la religión ni que tenga la culpa de todo, pero en cuanto a la homosexualidad se refiere, no debería de meterse en los asuntos sociales, debido a que a nivel religioso se podrá percibir de que es pecado, pero y si para un homosexual no es pecado, entonces es su vida completa. No quiere decir que, por ejemplo, un homosexual sea totalmente promiscuo y vaya a estar con una pareja diferente todos y cada uno de los días. O que, digamos, que puede ser también, que tampoco esas concepciones sexuales de que, tener una pareja monogámica y una sola pareja para toda la vida, yo la comparto y de hecho espero avanzar en mi relación hasta ese punto, hasta un pseudo casamiento, porque aquí en República Dominicana uno no se puede casar a nivel legal. Digamos, lo más casamiento que pueda haber aquí en el país sea un vivir juntos con mi pareja. Entonces, ¿qué se puede hacer? Con mi opinión de la homosexualidad, no debo de buscar influenciar a otros. Como que lo otro es una persona bruta que no tiene ningún tipo de iluminación. Porque la historia, datos comprobados, científica, antropológica y socialmente, me dictan que si bien yo pudiese tener la razón, mayoritariamente, y por los datos que tiene la mayoría de la historia, es todo lo contrario. Porque son muchos más los años antes de Cristo donde la sexualidad en sí del ser humano es vivida de forma tranquila y de forma sana y de una forma sin ningún tipo de tabúes como tal. Vivida en su esplendor, en lo fácticamente posible, diría. Fácticamente es todo lo que el ser humano puede hacer dentro de sus posibilidades. Tipo, uno no puede volar literalmente a no ser que no sea en helicóptero, avión, porque uno tiene alas. Nuestra fisiología, creo, no nos ayuda en ese sentido. Pero, por ejemplo, si usted se quiere tirar de un puente, eso es prácticamente posible. Usted se puede tirar de su puente. No lo haga. Entonces, finalizo. ¿Cuándo la homosexualidad volverá a ser normalizada? Volverá a ser normalizada cuando las religiones dejen de involucrarse en los asuntos políticos de manera influyente y cuando se permita mayores investigaciones que permitan visualizar de manera objetiva la homosexualidad, logrando con esto verdaderos avances científicos acerca del origen biológico de la misma.
Y con eso me refiero al famoso gen gay, todas esas investigaciones no han avanzado, pero lo poco que se ha hecho apunta a de que si se le invierte en investigar en los caracteres biológicos acerca, no digamos de la orientación sexual del individuo, porque quizás haya un gen gay, pero eso puede, digamos, que a eso se está apuntando, de que sí hay genes homosexuales, pero eso se pueden activar o no mediante las interacciones sociales, o se activan en mayor o menor medida a través de cómo el sujeto los maneje, es decir, como si un carácter dominante o un carácter recesivo. En fin, pero ya eso son investigaciones o son teorías hasta ahora, que no se han comprobado precisamente porque no hay una inversión para poder comprobar esas investigaciones. Pero bueno, esperamos que esas investigaciones se puedan realizar, que se pueda clarificar todo asunto acerca de la homosexualidad y que podamos vivir una sexualidad otra vez de manera efectiva y de manera sana y sin ningún tabú. Sígueme en Anchor, en Instagram, Twitter, YouTube y demás plataformas de audio que les dejo en la descripción de YouTube o en el feed de Anchor. Que el poder de Zeus los acompañe. Nos vemos en el próximo episodio. Infinity Podcast, un podcast sin límites.